Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Este año termina y es una buena oportunidad para pasar balance sobre cosas que han sucedido en nuestro país, para ver qué cosas hicimos bien y qué cosas debemos mejorar el año que viene. Y por coincidencia, este año pues se celebraron elecciones congresionales y municipales en nuestro país. Y partiendo de nuestra amistad y la relación con Domingo Matías, que es sociólogo, investigador, pero sobre todo municipalista, pues nos propuso que hiciésemos un balance, ¿no? o que él hiciera, mejor dicho, porque él es el experto, un balance sobre lo que ha significado el año 2010 para el desarrollo local, para los gobiernos locales, para los ciudadanos en los municipios. Y muy oportuno que en el día de ayer Domingo Matías pues publicara un artículo que precisamente resume en estilo periodístico lo que es a su juicio un balance sobre este tema, el tema del desarrollo local, lo que ha ocurrido en los municipios este año 2010. Esta noche, por supuesto, tenemos a Domingo Matías, que como ya dije, pues sociólogo, investigador y es el coordinador del Foro de Municipalistas. La ventaja de Domingo no solo porque es un teórico, en el buen sentido, no en el sentido despectivo que lo usan algunos, ¿verdad? Que fulano es un teórico para decir que es un inútil. Domingo es un teórico en el sentido de los conocimientos, de la sabiduría sobre el tema, pero además es un hombre que tiene una gran experiencia práctica porque ha sido consultor de organismos internacionales en nuestro país y ha venido asesorando distintos organismos que tienen que ver con la vida municipal. Domingo está aquí con nosotros. Domingo, nos alegra muchísimo tenerte de nuevo por aquí. Siempre disfrutamos la conversación contigo. Y bueno, a partir de este artículo que has escrito y que fuera publicado en el día de ayer en Perspectiva Ciudadana, quisiéramos comenzar esta conversación contigo. Un balance del desarrollo local de la actividad municipal en nuestro país 2010. Tienes la palabra. Pues nada, buenas noches a los dos y vamos a conversar sobre lo que ha sido el papel que han jugado los gobiernos locales y las políticas de descentralización en República Dominicana, donde decimos que hay leves cambios, estancamiento y retroceso. Cambios, estancamiento y retroceso. Sí, entonces... Hay de todo entonces. Hay de todo, por muy pocos cambios, como se da en la sociedad dominicana, que los cambios son muy lentos, a veces son desesperantes los cambios, porque a veces hay cambios que también volvemos y retrocedemos, es decir, avanzamos, pero retrocedemos, pero sí en el ámbito municipal hay cuestiones medibles, muy concretas, que se puede decir que a nivel de la administración pública dominicana han habido avances. Comencemos quizás por el proceso electoral, Domingo. ¿Cómo evalúa Domingo Matías los resultados electorales en la perspectiva del desarrollo local y de los gobiernos locales? Mira, aunque en el balance no lo decimos porque entendemos que es un asunto que venía arrastrándose desde el año pasado, pero la Constitución Dominicana lamentablemente de nuevo las elecciones vienen a celebrarse junto con las presidenciales y las locales. Entonces estas son las últimas elecciones que se celebran separadas por 2 años. La próxima van a ser unificadas y se van a separar de nuevo, pero dentro de 8 o 12 años, me parece, pero separadas por días. Entonces eso para nosotros es un retroceso, porque la unificación es un retroceso, porque la unificación es muy característica de los estados presidencialistas, autoritarios, autocráticos, no de los estados modernos. En América Latina apenas 2 países tienen elecciones unificadas, los demás la tienen separadas, y en Europa no se puede hablar de eso, de unificar elecciones municipales con elecciones nacionales. Entonces la Constitución estableció eso. A nivel del resultado electoral, decir que el partido en el gobierno avanzó mucho más en cuota de poder, en cantidad de municipios. Sin embargo, el principal partido de oposición, el PRD, ganó la mayoría de las circunscripciones de grandes poblaciones.
Sí, las capitales de provincia. Ganó la capital de provincia, importante, por ejemplo, como Moca, que la recuperaron, ganaron a Santiago con una alianza diversa, multicolor. En el área metropolitana recuperaron a Boca Chica, Santo Domingo Norte, Pedro Brán. El PRD domina el área metropolitana. Sí, tiene Alcarrizo también. Tiene los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste. Y Norte. Y Norte. Sin embargo, el PLD tiene mayoría de municipios. Eso es un elemento a resaltar en el balance, indicar que es muy diferente el nivel local del nivel congresional. Sí. Porque, como ustedes se dan cuenta, el PRD avanzó en municipios cabecera, no así en el nivel congresional. Lo que significa que la gente está fraccionando y votando no por lo que le mande el partido o un partido X, sino por un interés que yo digo que no es colectivo, sino un interés individual de los individuos que quieren votar por alguien en específico. Otro elemento importante. Pesó mucho, perdón, Domingo, para cerrar este punto, pesó mucho los candidatos. Es decir, ¿quién fue el candidato a síndico? ¿Quién fue el candidato a senador en este caso o a diputado? Desde luego que sí, pesó mucho. Y en algunos casos pesó mucho el dinero también. El dinero. Para cambiar la correlación de fuerza. Y hay un caso muy relevante que nosotros llegamos a la conclusión, y aquí lo analizamos, el caso Santiago, sí, donde a dos de los principales líderes del país se le torció el brazo. Por un lado, al presidente, con el caso Cerrulle, y por otro lado, Miguel Vargas, con el caso Orlando Jorge Mera. Sí. Y fueron candidaturas, en el caso de José Enrique Suez, que fue una candidatura impuesta, fue derrotada, y en el caso de Orlandito fue una candidatura impuesta y también fue derrotada. Las dos imposiciones fueron derrotadas. Las dos imposiciones fueron derrotadas. Entonces ahí se manda un mensaje de que los liderazgos locales realmente merecen respeto. El desarrollo del liderazgo local, que el liderazgo local no está subordinado a una decisión político-partidaria, nada más. Ni a que yo tenga un liderazgo nacional, eso va a determinar el liderazgo local. No es así ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y lo que hemos estado diciendo, en la romana pierde el PLD la sindicatura. Con un buen síndico. Con un buen síndico, pero gana el PLD la senaduría. Sí. Son dos cosas distintas. Y en La Vega el PRD pierde el síndico, muy bueno también. Pierde el síndico, que eso vamos a hablar más tarde de estos síndicos emblemáticos. Sí. En Barahona gana el PRD la sindicatura, el PLD gana la senaduría. Y así uno va observando en cada lugar, en Mao se dio diferente, en Montecristi se dio diferente, en Espaillá, si se dio diferente. Incluso se reeditó lo que sucedió en el 2006. Se marcó una tendencia que se sostiene de separar lo local y lo nacional. Entonces, eso manda un mensaje de esa necesidad que todavía se justifica de mantener separadas las elecciones, porque son dos niveles diferentes, totalmente diferentes. Entonces, ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar futuro? De que el liderazgo nacional es el que va a establecer las pautas y las agendas en las elecciones municipales. Porque el arrastre. Vamos a volver de nuevo y va a haber una concentración del poder en los candidatos a la presidencia también. Que eso va a tener un impacto negativo para la democracia en República Dominicana. Domingo, por un error mío, comenzamos hablando del proceso electoral que se inició en mayo. Sí, comenzamos el año en mayo, cuando debimos haber comenzado en enero. En enero se aprobó la nueva Constitución. ¿Cómo evalúas tú esta Constitución de cara, cómo mira esta Constitución lo municipal? Porque he escuchado algunos comentarios como que quienes redactaron eso no son muy amigos de la descentralización. No, porque se sostiene el Estado centralista. No ha habido avance en esta Constitución. Nosotros tuvimos aquí una entrevista, un encuentro sobre el proceso de centralización en Brasil. Sí.
que decíamos que Brasil es el país más descentralizado del mundo. Más descentralizado del mundo. El caso Dominicana, digamos que es de lo más centralizado del mundo. ¿Por qué? Tenemos una constitución que no se refiere al tema de la descentralización del Estado. Tenemos una constitución que no transfiere poder hacia los niveles subnacionales, sino que continúa concentrado el poder en el Ejecutivo. Tenemos una constitución que va a contribuir con la atomización territorial, porque elevó a categoría constitucional a los distritos municipales, dándole autonomía administrativa, financiera, política. Una irracionalidad. ¿Tú sostienes que esos distritos municipales se comportan casi como como nuevos municipios? No, lo van a convertir en municipios ya. Entonces, tú te imaginas un país de 40 y tantos mil kilómetros cuadrados, 48.000 kilómetros cuadrados con 229 distritos municipales y 155 municipios. Vamos a tener 300 y tantas unidades territoriales diseminadas por todo el territorio dominicano sin que haya un nivel de coordinación territorial. La Constitución lo hizo, lo advertimos y no nos hicieron caso de lo que eso iba a provocar. Otra cosa es que los impuestos de vocación municipal continúan en manos del Poder Ejecutivo y se recogió lo de la Constitución pasada. Es decir, los ayuntamientos tienen potestad para establecer impuestos municipales siempre que no colinda con los impuestos nacionales. Es decir, te doy autonomía, pero a la vez te la quito. Entonces, no hay autonomía financiera, no hay transferencia de poder a nivel administrativo. Un avance, que algunos dicen, pero Matías, eso no es avance porque ya lo teníamos en la ley municipal, pero yo digo, puede ser avance porque fue constitucionalizado el presupuesto participativo. Okay, muy bien. Que la constitucionalidad de eso es importante porque le da poder a los ciudadanos para demandar también a través del Tribunal Constitucional que se debe instalar próximamente, o a través de los contenciosos administrativos también, pues, a aquellos lugares donde no se apliquen los presupuestos participativos. Incluso hay un regidor del Distrito Nacional que presentó un recurso de amparo porque el Ayuntamiento de Distrito hizo consulta de presupuesto participativo, pero no ejecutó los presupuestos acordados, y eso está en tribunal. Una discusión interesante en el foro municipalista sobre eso. Lo importante nosotros decíamos es que no lo hicieron, bueno, que lo hagan, que concerten para que se haga, porque tienen que hacerlo. ¿Qué norma legal protege ese reclamo? La propia ley municipal, la ley 176-07, establece que los ayuntamientos tienen que formular el presupuesto con participación de los ciudadanos y que es vinculante la consulta. Y que los presupuestos participativos deben ser progresivos, es decir, deben ir aumentándose gradualmente. La ley es bien clara en ese sentido. Lo que no es clara es en cuanto a que dice que un 40% del presupuesto se invertiría preferiblemente. Ya hay, dicen preferiblemente, una condicionante que se presta a muchas interpretaciones. Relativiza todo. Exactamente. Dice preferentemente mediante los presupuestos participativos. Entonces la Constitución, que fue promulgada el 26 de enero, tiene aspectos más de retroceso que de avance. Eso es indiscutible. Nosotros duramos mucho tiempo participando en las consultas, hicimos propuestas, el foro municipalista, FEDOMU hizo propuestas, pero realmente no se prestó la atención debida para que en la Constitución se democratizara más la vida de los gobiernos locales. Domingo, quiero pedir tu permiso. Nos vamos a la pausa y en un minuto estaremos de regreso. Estamos conversando con Domingo Matías, municipalista y uno de los habitués de Ojalá. Domingo, una de las cosas que tú en ese artículo tratas tiene que ver con la Liga Municipal Dominicana, que es un componente que en este año, ¿cómo tú ves ese comportamiento, ese 2010 de la Liga Municipal Dominicana? Sobre todo por una cosa, que tú te has inventado un término nuevo,
una munigarquía sí, que ha terminado ya con la salida de Aristide. ¿Cómo tú evalúas este cambio? Mira, con mucha cautela, porque una oligarquía pasa hacia un sistema democrático. De la oligarquía tú puedes ir al sistema democrático. Y en la democracia hay determinadas oligarquías también que se reciclan. Entonces, el decir, cuando uno habla de la munigarquía, es una oligarquía en el ámbito municipal, que se ha creado, que ha estado beneficiando a una élite municipal sin principio, sin valores en el tema de la transparencia, la democracia, sino de controlar el poder para beneficios personales, no para los beneficios públicos. Entonces es la munigarquía, se apropia de los recursos municipales para beneficiarse de manera particular y no fomentar procesos que tengan que ver con el cumplimiento de la ley, sino con el cumplimiento de lo que creen que deben de hacer, cómo deben hacerlo, dónde deben hacerlo. Y mediante una legalidad, pero no mediante legitimidad. Porque ese grupo que ha estado ahí durante 12 años, legitimidad no tiene, aunque haya sido legalmente elegido en el último caso, porque en casos anteriores sabemos cómo fue que se instalaron en el poder de la liga. Entonces, es bien aceptado decir, la renuncia para que asuma la posición de senador, eso es institucional y la sociedad requería que eso sucediera. Sucedió tarde, pero ha sucedido. Entonces, quienes han venido están en un intento de querer institucionalizar, pero uno observa que no saben cómo hacerlo, porque están tomando medidas hasta cierto punto clientelares. Es decir, voy a condonar la deuda a los ayuntamientos, la deuda que tienen con la liga, voy a crear una subsecretaría de género sin definir primero una política de género, creo el puesto y después entonces defino la política, no tiene lógica. Creo una entidad en la región fronteriza que se va a encargar de atender los municipios en la frontera, es decir, medida de parche. Entonces, nosotros entendemos si hay una voluntad para cambiar eso, defina mediante método participativo de sus socios, que son los alcaldes, los regidores y la sociedad, una planificación que conduzca a usted montarse en la institucionalidad. Pero he oído, entonces, por ejemplo, algunos síndicos o alcaldes quejándose de que, por ejemplo, la liga le está reteniendo una cantidad enorme de recursos que debieron ser transferidos a los municipios. Sí, es cierto, pero yo quisiera escuchar esos juicios en la asamblea que hacen con la liga, diciéndole no toman el dinero, no necesitamos que usted sea el secretario general, nosotros necesitamos un secretario general que sea de tal tipo y que nuestros fondos sean respetados. Eso no lo dicen en la asamblea es mano alzada. Entonces, en los comentarios que se hacen con uno, en desayuno, en almuerzo, sí se habla de eso, de algunos, porque hay otros que no tienen esa misma posición, creen que debe seguir tal como está, porque no se dan cuenta de que le están quitando recursos. Tiene, por ejemplo, Santo Domingo Este, que es el municipio donde Juancito es su alcalde. 80 millones al año. Sí. Creo que en Santiago también la queja es la misma, ¿no? 80 millones, al distrito cantidades similares. Entonces, el actual secretario tiene ese gran desafío de planificar el desarrollo institucional de la liga. Algunos plantean que se cierre, yo digo, colega, no la van a cerrar. El sistema político dominicano no cierra institución. Entonces, hay que propugnar para que se transforme institucionalmente. Entonces, no hay equipo técnico. Tiene que armarse de un buen equipo técnico, porque el reclutamiento de los individuos que están ahí es pura bagachela, clientela política que lo que van es a cobrarse un cheque sin ninguna justificación.
Entonces, que se comience a dar señales de ese tipo. Por ejemplo, yo daría una primera señal. Entregue el helicóptero a la Cruz Roja, que utilizaba Amable Ariti, o entréguelo a la Defensa Civil, o venda el helicóptero y utilice eso en esos fondos para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Eso es una primera señal de desprendimiento, y no un señor con helicóptero que anda en todo el territorio nacional. No sé la opinión que tiene el actual secretario, porque él está ahora en reuniones constantes, recogiendo informaciones. No sabemos hacia dónde va, porque también hay un asunto, eso no está decidido quién se queda, si él se queda en la liga, porque el partido de gobierno le entregó la liga al Partido Reformista. Morales Troncoso llegó a decir que tienen derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Entonces, ¿cómo puede funcionar Increíble. una institución? Entonces, el partido de gobierno tiene una cuota de responsabilidad también, que tenemos que decirlo, porque está bien, mediante una negociación política, concertamos la gestión de ese organismo, pero mediante políticas, ¿verdad? Las políticas por delante. Pero hay una cosa, sí, Domingo, que me llama la atención lo que tú explicas. Cuando tú hablabas de la parte electoral, decías que en muchos municipios las direcciones políticas no impusieron sus posiciones. Pero ahora, cuando hablamos ya de la liga, vemos que los partidos sí están llevando a levantar la mano a los municipalistas, o a los alcaldes al menos. ¿No expresa eso unos niveles de desarrollo desiguales o expresión de la misma centralidad que tienen los partidos políticos en términos de los controles municipales? Es que es diferente, porque el caso de la liga es de carácter nacional también. La liga es una entidad, por ejemplo, pertenece al gobierno central. Pero el voto es municipal. El voto es individual, pero no es de una demarcación. Sí. Tiene un carácter nacional, donde hay muchas individualidades, muchos intereses, que si comienzan a confrontarse uno con otro, produce un problema de gobernabilidad al interno de los partidos. Correcto. Incluso en muchos casos hablarán de indisciplina o de sanción, porque no asumen la línea del partido. No es igual que en el municipio, donde un líder del municipio puede amenazar al partido a irse en caso de que le irrespeten su liderazgo, y el partido dice, no, si se va es peor para nosotros. Santiago es una muestra de lo que pasó. Entonces, a nivel nacional es tan difícil el que puedan ponerse de acuerdo bajo o rebelarse ante una decisión de la cúpula de los partidos, porque lamentablemente se sigue asumiendo que es autoridad del partido y no autoridad de la sociedad, que ese es el otro problema. Si yo soy alcalde del partido tal, no, eso es mentira. Usted es alcalde del municipio, es alcalde de todo y representa los intereses de los ciudadanos que viven en ese municipio. Domingo, explícanos entonces por qué perdió Fausto Ruiz, José Reyes y César Álvarez. Bien, fueron... Buena gestión, excelente, ¿verdad? Los mejores síndicos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la teoría municipalista, ¿verdad? Sí. Y pierden. Y pierden. Fausto Ruiz venía de 3 periodos, iba al 4º. José Reyes iba al 3er periodo. César Álvarez iba al 3er periodo. Entonces, ¿qué resulta? Hasta lo bueno cansa. Indistintamente. Los terceros periodos son jodones, entonces. Tú tienes indistintamente que uno de ellos fomentaron mucho los procesos de participación social, con el caso de Villa González, otro con mucha capacidad en gestión de servicios, como Fausto y José Reyes, en el tema de transparencia, José Reyes. Es decir, cada uno con sus particularidades, con su innovación. Pero ¿qué resulta? No es que perdieron liderazgo, es que el nivel de crispación interna en los partidos, al interior de los partidos, lo llevó a disminuir el potencial del voto de su propio partido. En Villa González hubo una división del partido de César Álvarez. El que le ganó a César Álvarez es un compañero de su propio partido, que se fue. Se fue al PLD. Exactamente. El caso de José Reyes y de Fausto Ruiz fueron fricciones internas muy fuertes en las direcciones de los partidos. Muy fuertes. Recuerden que Fausto Ruiz perdió por la mínima. Sí, correcto. Por la mínima. Entonces,
El caso José Reyes no perdió por la mínima, pero fue también hasta cierto punto cerrado el asunto. Y hay un asunto también, por ejemplo, en el caso de Moca, donde entendíamos que aunque solamente tenía un solo periodo, entendíamos que iba a ganar, porque la gestión fue buena, fue aceptable, pero él mismo estaba convencido de que iba a perder. No me digas. Por los conflictos internos que tenía el PLD ahí en Moca. Ya. Fue la conflictividad que lo llevó a perder. Porque ¿qué resulta? Que muchos de estos síndicos han desarrollado una capacidad de trabajar en función del interés colectivo. Y eso para sectores partidarios, eso no es de mucho agrado. Cuando usted le dice al partido, mira, podemos concertar tal cosa, pero no me pida el ayuntamiento. Entonces, cuando a determinado dirigente le dicen que no le piden el ayuntamiento, entonces viene el desencanto, viene la confrontación, el enfrentamiento, porque no tienen esa capacidad de comprender que el ayuntamiento es una institución pública, que el ayuntamiento no es una institución para entregarte un cheque gratis a ti para que por tú levantar bandera al partido en un momento determinado. Y muchas de esas cosas sucedieron en diferentes municipios gobernados por liderazgos locales de diferentes partidos. Incluso hay un problema de lo que algunos teóricos llaman la administración del clientelismo político. ¿Cómo tú administras el clientelismo político? Porque si tú no administras adecuadamente el clientelismo político, el partido te rompe la cabeza. Ahora bien, si clientelismo son los empleos en el ayuntamiento. Sí, ahora bien, si tú haces un clientelismo exacerbado, la población te rompe la cabeza también. O sea, es el equilibrio. Es el equilibrio, una sociedad en transición. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo Matías llega a plantear que hay que administrar el clientelismo? El clientelismo como cultura política no se corta de raíz en una gestión municipal. Es un proceso de mediano a largo plazo, pero lo importante es plantearse eliminarlo. Claro, y sobre todo en condiciones de tanto desempleo en un país. Así es. Domingo, pero quisiera que entremos en un señalamiento que tú haces sobre la descentralización. ¿Cómo tú ves este proceso en un país que tiene una cultura, como tú dices bien, centralista, presidencial, ancestral? ¿Se puede pensar de que el desarrollo dominicano, al menos en los municipios, se ve más favorecido cuando la sociedad tiene una distribución de los recursos políticos, económicos, sociales, culturales, a nivel del territorio con participación social? ¿Es más ventajoso que tener una coordinación central que pueda ir marcando el paso a cada municipio? Hasta por economía de escala es mucho más ventajoso el tú tener una estructura territorial con una macroestructura en todo el territorio nacional. Y no hay que hacer estudios en cuanto a comenzar a investigar. Con el incremento de los fondos a los ayuntamientos, ya hay una muestra de que los ayuntamientos ya no solamente recogen basura. Ya no solamente recogen basura. Ya los ayuntamientos están involucrados en temas culturales, en el tema de recuperación de áreas verdes, sí, de espacios públicos, en el tema del deporte. Están involucrados se ha mejorado el aseo urbano. Sí. Recuerden, 10 años atrás, todos los días teníamos titulares donde se hablaba de la suciedad de la ciudad, de que no se recogía la basura. Es decir, no es que eso ha desaparecido, pero hay mejora sustancial. Entonces son muestras de que la descentralización de la competencia genera resultados. No es igual el hecho, por ejemplo, de que el Distrito Nacional hubiese continuado como estaba antes, sin esta descentralización territorial. Los Alcarrizos, tú visitas los Alcarrizos y tú te das cuenta que hay un gobierno local interviniendo en el municipio, cosa que no ocurría cuando teníamos un solo gobierno local alejado completamente de la periferia. Entonces, los resultados están ahí y para eso no es necesario hacer los grandes estudios para
para demostrar. Los recursos tienen que estar cerca de donde están las necesidades, definitivamente. Vamos a una pausa, Domingo, y regresemos de inmediato entonces con este interesante tema sobre la municipalidad. Continuamos conversando con Domingo Matías. Domingo, quiero insistir en el tema de la descentralización, porque en tu artículo tú señalas un componente que me parece novedoso. La descentralización como parte de una estrategia de lucha contra la pobreza. Explícanos eso. Sí. Era la transferencia de poder, la distribución de poder, conduce a la descentralización de la toma de decisiones, a la descentralización de la inversión pública desde el nivel superior a los niveles subnacionales o regionales, en el caso nuestro el nivel local, municipal. Un presupuesto centralizado conduce a una inversión pública en las grandes ciudades. Un presupuesto descentralizado conduce a distribuir la inversión en la diversidad de territorio. Eso es verdad. Por otro lado, tenemos que la descentralización fortalece las capacidades humanas. Municipio en desarrollo significa individuo en desarrollo. Municipio sin riqueza empobrece el desarrollo. Entonces la descentralización conduce también a la producción de riqueza en el territorio y conduce también... Eso es el desarrollo local, ¿no? El desarrollo local, que el desarrollo local conduce al desarrollo humano. Claro. Y tú tienes, y eso se ha investigado bastante por Naciones Unidas, que los países donde más desarrollo humano hay son los más descentralizados. Eso tiene una relación directa, pero muy directa. Los menos desarrollados son los más centralizados. Entonces, y tú tienes Finlandia, los países nórdicos en general. Sí. En Finlandia, los gobiernos locales manejan en muchos casos más recursos que el gobierno central. Incluso hay un país en Europa, que no recuerdo, que el 60% del presupuesto nacional lo manejan los ayuntamientos. Y es de lo que ocupa el primer lugar a nivel del mundo en desarrollo humano. Y Sudamérica, en América Latina, los países más descentralizados de Sudamérica son los más desarrollados. Brasil, donde tú tienes, que es un país federado, con gobiernos estadales y gobierno municipal. Argentina, con gobierno estadales también y gobierno locales. En Chile, mucho desarrollo, aunque la descentralización vino ahí por la oferta y no por la demanda. Las regiones. Sí, Pinochet hizo una descentralización por la oferta en el caso educativo para tener control de los gremios, es decir, transfiere poder pero para controlar, pero el sistema se mantuvo y hoy hay unos niveles de más descentralización que ayudan bastante a la distribución de la riqueza. En el caso nuestro, tenemos descentralización política, porque la gente elige sus propias autoridades y hay niveles de participación, pero no tenemos descentralización financiera, la descentralización fiscal, porque de un 10% que debe transferir el gobierno central a los municipios, apenas transfiere un 6%, se aproxima por ahí. Y los impuestos que deben recaudar los municipios son de una base impositiva muy pobre. Los impuestos de vocación municipal los tiene el gobierno central. Entonces, por ejemplo, el impuesto a la vivienda suntuaria es un impuesto de vocación municipal en toda parte del mundo. El impuesto a la placa. Las placas, claro. Sí. Eso es de vocación municipal. Hay países donde parte del impuesto sobre la renta es de los municipios. Porque la renta la produce la gente que vive en el territorio. Incluso en Guatemala, que es un país con condiciones materiales parecidas a la nuestra, en menor grado, pero parecida, lo que es el ITEVI acá, que es el IVA, sí. Allá se creó el IVA Paz. Y el IVA Paz tiene un porcentaje para el gobierno central y para los gobiernos locales, y allá se transfiere un 10% y la base impositiva es altísima. El Salvador ha logrado
desarrollarse más, y ustedes lo saben que El Salvador va a un ritmo bastante interesante, también porque los gobiernos locales están manejando mucho poder en los territorios. Se dice que los gobiernos municipales son más corruptos que el gobierno central. ¿Tú crees esa teoría? Yo creo que son corruptos ambos niveles, porque la corrupción es sistémica. Si no podemos decir que este es más que aquel. El nivel de autoritarismo del gobierno central también se expresa en el nivel de autoritarismo en los gobiernos locales, el nivel del clientelismo. Es decir, la cultura política clientelar, de falta de transparencia, es sistémica, atraviesa todo el tejido de la administración pública. Hay algunos que llegan a decir que no se puede transferir mucho porque hay corrupción. Sí, pero no te luce decirlo porque también en el nivel central hay corrupción. Y déjeme decirle que en la última encuesta que hizo la POT, una encuesta a nivel de América, los gobiernos locales salen mejor parados que el gobierno nacional en República Dominicana. Sí, e incluso la gente reconoce que los gobiernos locales prestan mejor servicio que el gobierno central. No me diga. ¿Por qué? Porque el gobierno central está lejos de la gente. Quien está cerca en el día a día, resolviendo en Restauración y en Pedernales, es el gobierno local, claro, no es el gobierno central. Así es. Entonces, la gente en ese caso conscientemente lo expresa de que se presta mejor servicio, a pesar de ser una calamidad el tema de los recursos que puedan manejar, porque hay municipios que, imagínate, ¿cómo tú haces desarrollo local manejando $1 millón de pesos por mes? Sí, es poco lo que se puede hacer. Es muy poco lo que se puede hacer. Pero hay una cosa que me llama la atención, siguiendo ese razonamiento que tú hacías, Domingo, con el IVA, por ejemplo, que tú pones también, y el otro impuesto a la vivienda suntuaria. En un país específicamente como República Dominicana, con esta configuración, un municipio como Pedernales, ¿a qué vivienda le va a poner un impuesto suntuario? O la mayoría de los municipios dominicanos tienen poco que cobrar a la vivienda suntuaria, digámoslo así. Y igualmente poco que cobrar por el IVA. La mayoría de las actividades se concentran en 7, 8 municipios, básicamente, en esos impuestos. Es más, el IVA compone el ingreso mayor del Estado. ¿Y se concentra dónde? Capital, Santiago, Macorís, unas cuantas provincias. Al estar centralizado, las posibilidades de distribuir, vamos a decir, buscar un poquito de equiparar con otros municipios, el Estado tendría una posibilidad. Si aplicaran, desde luego, un % para los municipios, pero como yo desgloso lo que se recauda en Santo Domingo, que es la mayoría del IVA, para decir, bueno, esto es para Pedernales, esto es para el otro municipio, así. No, hay un principio que es de solidaridad fiscal. Claro que sí. Entonces, que tú lo aplicas. Si tú tomas, por ejemplo, la Romana, el centro de la Romana, hay riqueza. Sí. Incluso cuando tú topas el mapa de pobreza, lo que han salido, te das cuenta que la Romana ha mejorado mucho. Los índices de pobreza han disminuido. No así en Guaymate, que es un batey, es un municipio batey. Entonces, la solidaridad fiscal va a llegar desde la Romana, el centro, hacia Guaymate, como unidad territorial, y hacia los otros territorios. Porque no es que el IVA se distribuye en función de lo que se recauda en ese lugar. No, aquí hay una distribución de recursos con criterio. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el criterio de transferencia del 10% al ayuntamiento, que es un solo criterio poblacional. Eso es injusto, eso no conduce a la equidad, porque la transferencia se concentra en 7 ciudades. Más del 60% de los recursos se quedan en 7 municipios grandes. Entonces, esa ley tiene que modificarse para que hayan otro criterio de transferencia, que tengan que ver con pobreza, con el tema del tamaño del territorio. Por ejemplo, Pedernales tiene un territorio inmenso como municipio, entonces tiene que sostener ese territorio. El esfuerzo fiscal, quien más capacidad de recaudación propia tenga, más transferencia va a recibir. Esos son otros criterios. En el caso nuestro hay uno solo, poblacional. Entonces eso fomenta la centralización también. De manera que el IVA
el plantearlo en la sociedad dominicana, que el ITEVI sea una parte transferida de los municipios, es de mucha justeza, pero la visión centralista del Estado y la estructura del gasto, como está en República Dominicana, no permite que esas cosas puedan darse, porque la estructura del gasto en República Dominicana se concentra hacia sectores que de una u otra manera no prevén el tema del desarrollo humano, ¿no? Si tú la tomas y ves el servicio a la deuda y ves tales y tales cosas, dices, pero ¿cómo tú cambias esa estructura del gasto para hacer en función del desarrollo humano? Es bien complejo, y de ahí viene el tema del modelo económico que nosotros tenemos, que ya ese otro tema, porque lo de la descentralización tiene que ver también con el modelo económico. Domingo, tú has ofrecido un panorama completo de lo que ha sido el año 2010. Me gustaría, en un minuto que nos queda, que tú nos hablaras de los desafíos del año que viene. ¿Cuáles serían los desafíos? Un minuto, Domingo. Mira, FEDOMO tiene un gran desafío, y es que la lucha por el 10% tiene que articularla con la sociedad. La lucha del 10% no es una lucha de síndicos ni de regidores, es una lucha de la sociedad que está ahí, que está en los municipios. Entonces, no es visitando al Palacio a hacer una reunión para hablar de lo mismo. Usted puede ir, no es dando una declaración pública, no, es articulando la sociedad. La lucha por el 4% fue un gran referente en la sociedad dominicana. Otro desafío es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que la Estrategia Nacional de Desarrollo incorpore el eje de la descentralización como un eje aparte de los demás, porque los aspectos del municipalismo se van a disolver en esa estrategia. Otro desafío es que los ayuntamientos rindan más cuentas a los ciudadanos, que se hagan más transparentes. En la medida que hay más transparencia, más rendición de cuentas, más legitimidad para demandar más recursos. De lo contrario, la legitimidad se pierde. Y lograr que los presupuestos participativos sean participativos. Si se pase de lo consultivo a lo participativo, de manera que la democracia pueda plantearse, y finalmente que se cumpla con la ley municipal, que no se está cumpliendo en muchos sentidos, que ya ese es otro tema que se puede abordar posteriormente. Cómo hacer que la ley municipal se cumpla en los ayuntamientos, sobre todo aquellos aspectos que podemos determinar que no se están cumpliendo. Muy bien. Domingo, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes, los del Foro de Municipalistas, tienen un proyecto que dará luz en el mes de enero, de manera que queremos comprometerte después que pasen estas Navidades para que pues, nos hagas el anuncio o compartas aquí con nosotros esa buena nueva desde el Foro de Municipalistas. Gracias, Domingo Matías.